Muy buenas, Efraín, y bienvenido a Publishers. ¿Qué tal? Un placer, encantado de estar acá. Encantado, Efraín. Bueno, Mosaicos del Alma, esta novedad editorial para las personas que todavía no lo conozcan, aunque ya está a la venta en todas las grandes Así plataformas. es. ¿De qué le dirías que va? ¿Cuál es la sinopsis? Vale, el libro Mosaicos del Alma, como su nombre lo dice, es, digamos, un mosaico, ¿no? Lo que quiere decir es un poemario que trata o toca todos estos temas distintos que lo llenan a uno, ¿no? De pronto tú puedes encontrar temas como amor, un poco temas de espiritualidad, un poco temas de crecimiento personal, introspección. Entonces va tocando estos pequeños detalles del que al final forman tu forma de ser, forman tu alma. Así que por eso un poquito el nombre del libro Mosaicos. Pero sí, al final, resumiéndolo, un poemario que toca estos temas. ¿Y de dónde nació la idea de reunir todos tus poemas en un libro, Efraín? Vale, sí, digamos que desde siempre he escrito, ¿no? O sea, he ido escribiendo desde siempre y he tenido, digamos, esa formalidad de guardar los poemas. Y a veces siempre concursaba en distintos tipos de premios literarios o premios de poesía, ¿no? Y los iba reuniendo. Pero digamos que cuando emigré acá a Barcelona, digamos que la poesía o la forma de escribir tomó otra pintura o otro color, porque ya estaba escribiendo no tanto de amor o no tanto de temas, digamos, que es lo más normal que uno escriba, sino que ya un poco más la introspección, lo que significaba enfrentarse a una nueva cultura, lo que significaba dejar tu tierra o dejar incluso las cosas que tú estabas acostumbrado. Viendo todo esto y como tenía la costumbre de recopilarlo todo, comencé a comparar las dos. Comencé a ver cómo escribía ahora, cómo escribía antes, cómo había evolucionado este tema. Y me di cuenta que afecta demasiado el lugar donde estás, lo que estás haciendo y todo esto. Aparte, evidentemente, el pasar del tiempo y la madurez afecta, quieras o no, el entorno en el que te encuentras. Entonces me pareció una forma muy chévere, por así decirlo, a manera coloquial colombiana, de reunir todos estos pequeños pedazos que al final son estos fragmentos del alma de pequeños momentos donde tú has estado y juntarlos todos en un libro y ver así, digamos, el crecimiento o la forma de ser del autor en distintas épocas de su vida. Y ahora que has dicho eso, Efraín, ¿recuerdas el primer poema que escribiste? El primer poema que escribí, digamos, que está en este libro, el primer poema que escribí que está en este libro, digamos, puede ser desde el 2013 o 12, algo así, que es muy curioso, porque sí, es de hace mucho tiempo, porque recuerdo, no sé si tú alguna vez te viste la película esta Shakespeare enamorado. Me la estaba viendo en familia y yo veía, y hay una escena donde Shakespeare va con un manuscrito y le va a llevar un poema a una mujer con la que él estaba viéndose y encuentra a la mujer en la cama con un hombre y en lugar de hacerle una escena de celos o lo que sea, o gritarle, él lo que le dice es, señalándole el manuscrito, le dice, te pudo haber inmortalizado y se fue y quemó el manuscrito. Y yo le preguntaba a mis papás como que, ¿por qué quemó el manuscrito? Y me decían, no, a lo mejor quemando las palabras también se quema el sentimiento que él sentía y lo olvida. Entonces yo en ese momento estaba pasando por algo similar con una chica, entonces dije, bueno, voy a escribir entonces. Y comencé a escribir. Lógico, la cosa fue que yo no lo quemé, sino que yo lo que hacía era escribir y lo dejaba allí. Pasaban unos días y lo volví a leer y podía pasar que cuando lo leía ya me daba cuenta y decía, no, ya yo no me siento así, ya está. O lo leía y decía, vale, todavía me relaciono con esto que escribí. Entonces ahí comenzó el ejercicio este introspectivo de escribir para analizar lo que estaba sintiendo, digamos. ¿Sí? Y Efraín, Neruda y Whitman aparecen como grandes influencias en tu obra, ¿no? O en este Sí, camino. ¿De qué manera sientes que ellos están en tus escritos? sí, juntándolo con lo que te venía comentando, el tema introspectivo, Whitman, me parece que al leerlo, que cuando lo comencé a leer, Whitman, la escritura de Whitman va más hacia eso, habla más, no tanto sobre el relacionamiento con los otros, digamos, las otras personas o incluso de amor, aunque tiene poesía de amor, siento que va más ligado a esa parte introspectiva, él escribe más sobre él, sobre lo que siente, cómo ve la vida. Entonces eso me atrapó un poco de él y siento que mi escritura, por decirlo de alguna manera, también intenta tomar un poco de parte introspectivo, no tanto escribir hacia afuera, sino hacia adentro, mirando hacia adentro. Y luego está claro Neruda que con 20 poemas de amor, con 100 sonetos de amor, son poemas que ya te inspiran, ¿no?
te inspiran un poco más, digamos, a esto del amor, de contarlo, de, de romantizar cualquier gesto o el nacimiento de un ser, eso, romantizarlo y llamarlo poesía. Entonces, por eso siento que estos dos autores compaginan muy bien con lo que... Y ¿cómo crees que está de presente la figura de Gustavo Padrón en este libro, Efraín? Sí, Gustavo, mi padre de crianza y mi padre literario, él, desde que llegó a mi vida, fue él quien me incrustó la poesía. Ya yo mostraba cierto interés y cuando le preguntaba me encontré con una persona que era muy sabia en el tema y sabía mucho y había leído mucho. De hecho, fue cofundador de la Casa de la Cultura en Cartagena, Colombia. Entonces, él era un apasionado literario, por así decirlo. Entonces, él me comenzó a presentar distintos escritores, entre estos Whitman, Neruda, y claro, él siempre me decía, te los muestro para que reinventes, no para que tanto los repitas, sino que tomas lo mejor de cada uno y vayas reinventando. Él me Y decía, los hagas tuyos, ¿no? sí, él me decía, a mí me parece muy curioso que ahora muchas personas están diciendo que no se debe leer para no contaminarse con ideas antiguas. Me parece la mayor ridiculez del mundo, me decía él. ¿Cómo que no vas a leer a los grandes de antaño? Si es que leyendo sabes qué hicieron, sabes qué no se ha hecho, sabes qué funcionó, qué no funcionó. Entonces, por eso, y pienso que lo he llevado a cabo porque, por ejemplo, en el libro puedes encontrar cosas como cuando leí a Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, tú ves a Juan Ramón Jiménez, el poeta andaluz, y te das cuenta que él hace mucho honor a la forma, al acento andaluz. Cuando tú vas leyendo sus poemas con las J, con las S, él va jugando y cuando lo vas leyendo te das cuenta que es un andaluz el que está hablando y puede que en tu cabeza hasta se reproduzca el poema con acento andaluz. Entonces eso me gustó cogerlo, imprimirlo un poco mi acento costeño, mi acento colombiano. Así que son cositas así que voy cogiendo de cada uno y me gusta mucho. ¿Y cómo fue el duelo y la posterior reinvención cuando Gustavo falleció en 2020? Sí, Gustavo fallece en 2020, menos de la pandemia, entonces es un tema un poco de crecimiento, eh, sí, de crecimiento, ese dejar de ser niño y ya pasar a lo que te toca como adulto, ya sea temprano o tardía edad, porque si bien es cierto, estábamos en pandemia, la familia por muy involucrada que quisiera estar no podía porque estaban todas estas limitantes sanitarias, entonces no podías estar con las personas, aunque quisieras. Entonces, claro, ver a mi madre devastada, ver a mi hermana pequeña devastada, alguien tenía que tomar las riendas, por así decirlo, porque tres llorando no hacemos nada. Entonces, esa parte o ese duelo, yo no podía mostrar el duelo con mi madre, no podía mostrar mi duelo con mi hermana porque ya ellas estaban llevando su duelo, no quería ponerles más cargas. Entonces, eso fue lo que hizo explotar la manera en cómo yo escribía para sanarme a mí mismo, por así decirlo. Porque entonces, teniendo que estábamos en pandemia, no podía interactuar con personas cercanas, el físico, el toque, que es tan importante, el abrazo, la compañía. Luego, a mi madre y a mi hermana no quería cargarlas con otro duelo más, pues comencé a escribir y escribiendo me salió. ¿Y cómo conviven en ti una cosa que me ha llamado mucho la atención, Efraín, la mente analítica de un ingeniero industrial y luego el corazón de un poeta? Sí, 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 esa es una pregunta que me la dicen varias veces, me la hacen varias veces, de hecho en el trabajo, o sea, los que me conocen del mundo artístico me dicen, pero tú eres ingeniero, ¿qué te pasa? Y los que me conocen del trabajo, de la ingeniería y tal, cuando les comenté que escribí un libro, me dijeron, ¿qué? ¿En qué momento sucedió esto, no? Pero sí, digamos que lo llevo en la sangre, por así decirlo. Desde muy pequeño me apasioné mucho por el mundo de la empresa. Mis abuelos tienen pues fincas, son ganaderos, agricultores y siempre me hablaban de la manera de siempre ser, digamos, este discurso que ahora parece muy trillado, pero cuando lo escuchabas anteriormente, o yo cuando lo escuchaba con 9 o 10 años de ser tu propio jefe y todo este tema, me gustaba mucho y el mundo de la empresa como tal, del ingeniero como tal, me gustaba demasiado. Pero luego también la vena artística que viene por la familia de las canciones, de la música, de la poesía, también vivió un poco en mí. Entonces lo tomé como para el trabajo, la parte de ingeniería y para los hobbies y todo lo hermoso de la vida, tomé la poesía. ¿Y de qué manera ha influido
emigración a Barcelona en tu escritura? Claro, ahí fue cuando cuando vengo a Barcelona, me doy cuenta de lo, uno piensa, uno lo toma como por sentado, ¿no? A veces uno dice, es normal que cuando viajes y vivas en otro mundo, en otro país, es normal que cambies un poco, pero no, acá me di cuenta que hay que tomar el tema en serio porque sí es muy cierto que todo lo que te rodea, el ecosistema o en donde tú estás, donde te rodea, te cambia como persona, cambia tus actitudes, incluso hasta tu forma de vestir, más allá del clima, cambia. Tu forma de vestir cambia, quieras o no, las opiniones, expectativas que te encuentras alrededor cambian. Y entonces un poco para mantener mi esencia y no perderla, porque siempre he sido un fiel defensor del barranquillero colombiano, del costeño, como Gabriel García Márquez en su momento, eh, lo hacía. Entonces a través de la escritura intentaba reencontrarme con ese yo que todavía estaba viviendo en Barranquilla, aparte del que está acá. Y recordaba una entrevista que le hicieron a Gabriel García Márquez donde él decía que cuando él llegaba a Barranquilla, él sentía como un reajuste completo del sistema, todo se le ajustaba, bueno, no a Barranquilla principalmente, pero a la costa de Colombia, él sentía cómo se reajustaba y es como esa complicidad entre el ecosistema y donde tú estás. ¿Y qué emociones o reflexiones te gustaría despertar en el lector, Efraín, cuando leas Mosaicos del Alma? Bueno, del lector me gustaría que se enamore, que experimente la alegría, que experimente también el dolor, la rabia, la tristeza, que también encuentre sorpresas porque es algo que he hecho adrede, que no lo he dicho en ninguna sinopsis, en ningún resumen, en ningún lado, que cuando la persona vaya leyendo el libro se encuentra con una fuerte presencia espiritual y cristiana. Y también me interesa que se encuentren con Dios en ese aspecto, que me parece que ese encuentro totalmente inesperado en la forma en la que Dios nos encuentra a cada uno de nosotros y de forma inesperada, y también quería implementar un poco de eso en el libro. Pero a fin de cuentas, después de leer el libro y de entender lo que para mí significó escribir y la forma en la que yo defiendo que las palabras sanan, me gustaría muchísimo que las personas al final de todo se atrevieran a levantar un esfero y escribir. Y Efraín, ¿sigues escribiendo y tienes en mente publicar otro libro o por ahora vas a parar a promocionar o a... ¿Cuál es tu idea? Me pasó algo muy, muy curioso cuando estabas haciendo la revisión del manuscrito, porque yo continúo escribiendo, de hecho yo escribo casi todos los días. Entonces a veces escribía poemas que decía, uy, quiero quiero incluir este, y bueno, y si me hubiese puesto a incluir todavía estuviera en el proceso de manuscrito y revisión y Sacas un revisión. libro de 4.000 páginas, ¿no? Sí, sí, es una locura. Entonces, claro, tenía que parar en algún momento, pero ahora yo pienso que me gustaría muchísimo, después de este libro, Mosaicos del Alma, que toca tantos puntos y tantas cosas, me gustaría centrarme en uno. Por ejemplo, centrarme entonces de amor solamente y hablar sobre el amor, o centrarme en la espiritualidad cristiana y hablar sobre el cristiano, o centrarme en la introspección y hablar un poquito del crecimiento personal. Creo que esa es la siguiente etapa. Pues Efraín, muchísimas gracias por atender a Publishers y decirle a todo el mundo que Mosaico del Alma ya está a la venta en todas las grandes plataformas, así que deben correr, cerrar ya esta entrevista que hemos terminado y hacerse con él, que les va a merecer mucho la pena. Muchas gracias y muchas felicidades. No, a ti y a todo el equipo de Publisher. Muchísimas gracias.